Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana, amén. Es un placer enorme, enorme estar aquí otra vez con ustedes. Hemos estado un poco enfermitos de la garganta con gripa, pero alabo al Señor porque hemos pedido fuerzas de búfalo, hemos pedido la unción del cielo para que sea el Señor y el Espíritu Santo los que sigan trabajando en esta radio online. Es una gran bendición. El otro día una hermana me decía a mí que felicitaba a todos los que trabajaban aquí en la radio, amén. Me da un poquito de risita porque siempre he sido un hombre muy atrabancado. Yo solo estoy llevando, lo digo para la honra y la gloria del Señor, esta radio online. Ya tenemos, creo, un poquito más de 15 días, yo creo. Eh, y ella me decía que saludaba a todos los hermanos que estaban trabajando aquí, pero pues soy solamente yo solo. Y es que yo siempre le decía, hablaba en plural, amén. Y pues los que trabajan aquí conmigo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo me siento muy honrado por ese respaldo que el Señor me ha dado, por esa oportunidad tan grande que Él me da de poder llevar su palabra, el mensaje de salvación, mensajes de restauración, mensajes de que podamos entender para qué hemos sido llamados, amén, los hijos de Dios. Es algo muy, muy importante. Creo que al pueblo de Dios le falta conocer ciertas cosas y meterse a profundidades en la palabra del Señor. Amén. Entonces, en esta radio online 33, Jesús el Agua Viva, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es hermano Enrique Angulo Acosta. Es una bendición para mí estar aquí cada día, siempre llevándoles canciones para adorar a nuestro Dios, mensajes, algún estudio. En esos días les presentaré la introducción y el primer capítulo de mi libro que es el Señor me ha estado haciendo escribir, el cual se llama Caminando por Sendas de Luz. Este es de guerra espiritual y creo que es muy, muy importante que no se pierdan de vista la introducción de este libro y el primer capítulo del mismo. Amén. Pero en esta mañana yo les traigo un mensaje que se llama Delante del Rey. Este mensaje ya me lo dio el día sábado en la noche, creo. Sábado, domingo en la noche, en la tarde. Pues estaba yo recostado, enfermito. Y me puse a mirar una película de la vida de Esther, la historia de Esther. Y pues eso fue lo que el Señor nos dio, amén. Es una bendición. Esperemos que nos sigan en esta radio online durante los próximos 30 minutos, amén. Dice, existe una declaración que es muy poco conocida por mucha gente, principalmente por la gente de acá, de nuestro hemisferio occidental, del occidente. Y la verdad, por muchos cristianos que no conocen realmente el poder y la autoridad que representa un rey. Muchos tampoco, les digo, no saben en ese mundo occidental que el rey es una autoridad y es el poder supremo que existe en esa región, que tiene con tanta gente que está a su servicio, que está bajo
su dominio, lo podemos llamar así también. Me refiero, dice que nadie, absolutamente nadie puede acercarse a su rey sin que él le haya llamado. Hay una parte, bendito sea el Señor, que quiero que entiendan muy claramente, hermanos, aleluya, en esta mañana. El rey tiene que llamar a la persona que desea que esté delante de él, a la cual desea, ¿por qué no entrevistar? A la que desea contratar para su servicio, que desea tal vez reclamarle algo que no ha hecho correctamente, que ha desobedecido algún mandamiento del rey. En esa mañana yo quiero que entendamos que el rey tiene que mandar llamar a los que él quiere. Nadie puede acercarse al rey si no ha sido llamado por él. Eso es parte del protocolo, amén, del protocolo, de los lineamientos que existen en un reino. Yo quiero darte a entender por medio de la historia de Esther, como ella era judía, su tío Mardoqueo, también judío, se hacía pasar por un gentil y él trabajaba a puertas de palacio del rey, como pues mucha gente lo hacía, que tenía sus encargos hechos por el rey, ¿sí? Sus trabajos que el rey les había encomendado. Bueno, el caso es que, para no hacer la historia tan larga de Esther, el rey tenía a la reina Vasti con él. Y la reina Vasti se agradaba del rey. Pero un día, estando el rey en un convivio, en una comida con otros reyes, con otros súbditos, con toda la corte del reino, le mandó llamar a la reina porque no estaba allí. La gente empezó a pedirla y él no tuvo más elección que mandar pedir, hablarle a la reina que viniera con él. Pero la reina Vasti no le hizo caso al rey, no obedeció a su rey. Y el rey se molestó tanto que declaró que ella ya no sería más la reina. Entonces el rey se quedó solo y necesitó, por consejería de la gente que estaba alrededor de él, el mandar buscar jóvenes que estuvieran en edad para poder ser reinas. De todo el reino a los cuales abarcaba el reino de Persia, del cual pertenecía el rey, él tenía que mandar escoger a jóvenes. Claro, no tendrían que ser judías porque no soportaban a los pueblos judíos, los persas. Bueno, todas las jóvenes fueron preparadas y el rey Esther halló gracia delante del rey. El rey la escogió, el rey la eligió como esposa y aparte la hizo reina. Pero el rey no sabía que ella era judía. Esther había adoptado un nombre de una región llamada Susan. Ella era Esther de Susan, de la región de Susan. Entonces el rey se quedó en cierta forma conforme porque él amaba a Esther.
pero empezaron a pasar muchas situaciones difíciles en el reino, en la cual el rey trató de tomar una decisión un poco fuerte, mandar lanzar un edicto, como cuando se manda una convocatoria. Mandó esa carta donde se le quería quitar la vida y matar a todos los judíos. Entonces Esther, ella amaba a su pueblo, ella trató de interceder por su pueblo y trató de contar la historia verdadera de su vida al rey. ¿Quién era ella? Un día, estando el rey en su trono y en la sala había mucha gente, muchos invitados, en una ceremonia que tenían ahí, Esther se atrevió, sí, esa es la palabra correcta, se atrevió a entrar sin ser llamada, se atrevió a entrar sin ropas reales. Estaba lloviendo, bueno, eso fue lo que yo encontré en la película. Ella entró toda, pues, vaya, se miraba andrajosa, toda sucia. A ella lo único que le importaba era su pueblo, y intervenir por el pueblo de Dios ante su rey, ante su esposo. Pero ahora ella no venía como reina, ella no venía como la esposa del rey, ella venía como una judía que quería ayudar a su pueblo. Entonces, cuando Esther entró, la gente empezó a hablar acerca de ella, que había roto el protocolo, que había desobedecido al rey, que era mucho atrevimiento lo que ella había hecho, y merecía la muerte. Pero el rey paró la espada que lo iba a matar a Esther, porque ella la amaba, amén. Entonces ella encontró gracia delante de su esposo. Creo que era un pariente del rey que quería quedarse con el reino, el cual empezó a hablar de Mardoqueo, empezó siendo que Mardoqueo había salvado la vida del rey en alguna ocasión, pero bueno, se había hecho la horca para Mardoqueo, estaba lista la horca para él, pero el rey se enfureció tanto con este hombre que se puso en contra de su esposa, de su reina, y sin pensarlo dos veces lo mandó a ahorcar a él, y a Mardoqueo lo hizo príncipe allí en el reino. Le dio un cargo muy muy importante, y a la reina Basti pues la perdonó, y Mardoqueo era pues el encargado de hacer que la ley se cumpliera en ese lugar, y mandó a hacer otras leyes que protegieran al pueblo judío. Alabamos a Dios por esto, porque Esther halló gracia delante del rey. Pero quiero entrar a lo que es realmente nuestro tema principal en esta mañana, delante del rey. Yo quiero decirte lo que dice la palabra del Señor en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Vamos a repetirlo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros. Aquí claramente, enfáticamente, Dios nos lo está diciendo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os mandé llamar a vosotros. Creo que es una declaración muy importante el que nosotros nos demos cuenta que nosotros fuimos llamados por Él, por el Rey de Reyes y Señor de Señor. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra que nosotros ya éramos escogidos por Dios. Y creo que es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta quiénes somos nosotros. Yo quiero hacerte una pregunta muy importante en esta mañana. ¿Quieres verdaderamente agradar a tu Rey? Te lo vuelvo a repetir. ¿Quieres verdaderamente agradar a tu Rey? Al que te mandó llamar, al que te escogió, al que te eligió de entre tantos millones y millones de seres humanos. La palabra que tu Rey ha hablado, ¿deseas obedecerla? Pero antes de que tú me puedas contestarle a tu corazón, hay 4 funciones principales del Rey que yo quiero darte a conocer. Una de ellas es su función representativa. Él representa, aleluya, a una nación, a un pueblo santo. Dice la palabra, a un pueblo adquirido con sangre. Bendito sea el Señor. Él los escogió con sangre al morir en la cruz del Calvario. Él nos representa a nosotros en lo que es esa nación. Y si nosotros somos parte de esa nación, si somos parte de Él, nosotros acá en la tierra estamos representando el poder de Dios, el poder de nuestro Rey. Esa es una función representativa. La otra función es funciones arbitrales, relacionado con un árbitro o un juez que marca las reglas a seguir. Él, como nuestro Rey, Él nos ha marcado las reglas, ha puesto los estatutos, los mandamientos que debemos seguir. Él es nuestro juez. Mucho cuidado con esto, amén. Moderadoras. Él es un moderador, Él es una persona que dirige una reunión. Aquí yo alabo a Dios porque yo me fui a los diccionarios, amén, y dice que un moderador es una persona. Entonces, si tú te pones a leer la palabra del Señor, dice que el Espíritu Santo es una persona, Jesús es otra persona y nuestro Dios es otra persona. Pero estamos hablando del Rey. Él es una persona, Él es un moderador que dirige, dice aquí la palabra del Señor, una reunión. Bueno, pues una reunión solamente se necesitan 2 personas. Bueno,
está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos se ponen de acuerdo con todo lo que hay que hacerse en la tierra, lo que hay que hacerse dentro del reino, dentro de su iglesia. Todo tiene que ser un acuerdo allá en el cielo primero, y ser aquí en la tierra hecho ese acuerdo conforme la voluntad de Dios, no conforme la voluntad del hombre. Amén. Otra función principal de un rey es mediador. Su función es una función mediadora relacionados con la intervención en una discusión o enfrentamiento. Él es nuestro mediador con nuestro Dios. Aleluya. Entonces creo que un rey, nuestro rey, tiene un poder supremo, total, en todo el universo, en tu vida, en mi vida, porque dice que Él nos escogió a nosotros. Nosotros no fuimos a los que llamamos al rey. Aunque aparentemente digas, pero es que estando yo en mi angustia, clamé a Dios y Él me oyó y me salvó. Es cierto, Él te escuchó, pero tú ya eras parte de Dios desde antes de la creación del mundo. Dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces creo que necesitamos cuidar esa parte, porque es un honor muy, muy grande el que el Rey nos haya llamado. Y debemos de tratar de cuidar día a día el honor de ser llamados hijos de Dios. Nuestro Rey es Jesús. Ese título se lo obsequió el Padre una vez que pagó el precio en la cruz del Calvario por la humanidad. Entonces yo quiero decirte en esta mañana, aleluya, que nosotros como hijos de Dios tenemos que pagar un precio en esta tierra. El alejarnos de las cosas mundanas, alejarnos de muchos deseos, de muchos placeres que se interponen en nuestra relación íntima con Dios. Muchos dicen, o nosotros tal vez decimos, Señor, pero es que es muy difícil. Sí, es difícil, mi querido hermano, pero es difícil cuando quieres hacer las cosas por ti mismo. Cuando tú no dejas toda tu carga en las manos del Rey, será difícil hacerlo. Tú órale a tu Dios, ayúnale, lee la palabra, y el Rey sabrá el momento que te llamará delante de Él para que tú le puedas declarar todas tus necesidades, todas tus peticiones. Claro, es muy importante darnos cuenta que el Rey, por medio de su palabra, nosotros nos podemos acercar, porque está declarado así, en oración con Él todos los días. Dice que los santos ángeles de Dios llevan las oraciones a Él hasta el cielo. Dice que Él tiene todas las oraciones de los santos guardadas. Dice entonces, por otra parte, la palabra del Rey Jesús la tienes escrita en tu Biblia, y no es solamente para leerla o tenerla en casa como un amuleto o buena suerte para alejar, tal vez dicen muchos de otras denominaciones, alejar demonios o aguas benditas por ahí, o solamente para leer el libro
de los Salmos o el libro de los Proverbios, como muchos hijos de Dios lo hacen. Se van con los libros que les gustan más a ellos, que les hacen más fáciles. Pero cuán importante es que el Hijo de Dios vaya a su habitación, a su cámara, a su recámara, a su cuarto, como quieras llamarle tú, hincarte, postrarte ante Dios y clamar sabiduría del cielo para que la palabra pueda ser revelada a tu mente, a tu corazón. Solamente así podrás conocer verdaderamente a tu Rey. Si no nos bastemos solamente con leer la Biblia nada más por leerla, por cumplir un requisito. Ay, es que a mí me dicen en la iglesia que debo leer la Biblia 2 veces, una vez o 3 veces. Claro, es importante seguir los consejos, pero hay que tratar con ansiar en nuestro corazón el poder entender la palabra por medio del Espíritu Santo de Dios. Y lo más importante es escribir los estatutos de Dios en tu corazón y más aún ponerlos por obras, porque dice la palabra del Señor, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, si anduviereis en mis decretos, todo lo que yo como Rey te he dicho, y los guardareis y los pusiereis por obra. Fíjate, amado hermano, que tan importante es poder hacer pausa en cada una de ellos y analizar la palabra. Yo te aconsejo, amado hermano, en esta mañana que tengas su cuadernito, que tengas su pluma, que tengas su diccionario, o vete a internet, a Google, llévate tu Biblia y analiza un versículo y palabras que no entiendas. Primero ora al Señor que derrame de su sabiduría delante de ti para que todo se pueda hacer conforme su voluntad. Él te va a ayudar. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos, sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Yo quiero decirte en esta mañana que es muy importante que tú tengas en tu mente esa palabra. El Rey te mandó llamar, el Rey me mandó llamar para ser buenos representantes, buenos hijos del Rey, parte de la gran comisión que Él nos dejó cuando Él ascendió al cielo, el poder llevar la palabra del Señor a la gente que tiene hambre de ella, a los perdidos, a todo aquel que tiene problemas en este mundo. Tienes que compartir las cosas, no te las dejes guardadas, porque un día dice que una de las funciones principales de un rey es ser un árbitro, una función arbitral. Él será un juez. Ya no vamos a estar bajo la gracia de Dios, que va a ser estar Él interviniendo ante el Padre en cada momento cuando nosotros flaqueemos o desobedezcamos. Aprovechemos este tiempo, aprovechemos que el Rey nos ha mandado llamar, pero nos ha mandado llamar para que echemos fruto y nuestro fruto sea verdaderamente asombroso, que la gente pueda decir verdaderamente Jesús vive en esta gente. Alaba al Señor porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, como a mí. Muchos son los llamados, pero pocos los
escogidos, entonces estamos delante del Rey